Cofrades de Cádiz, señoras, señores, sean bienvenidos una semana más a Onda Cofrade en Cádiz Directo. En esta semana, primera semana, por cierto, del mes de mayo, un mes importante por su significado con la Santísima Virgen y con el agradecimiento, como siempre le decimos, al seguimiento que hacen a nuestro programa, que ya va camino de cumplir los 2 meses desde que iniciara su nueva andadura en Cádiz Directo, como les comentaba. Primero y antes de nada, como dice el refrán, es de bien nacidos el ser agradecidos, y muy agradecido que está esta casa al lugar en el que nos encontramos en el día de hoy, donde podemos realizar también nuestro programa, el Seminario Diocesano San Bartolomé de nuestra capital, en el que, como digo, estamos realizando, de hecho, nuestro programa. Y para aprovechar el tiempo, que es de lo que se trata, y presentarles a los invitados que tienen el honor o tienen la gentileza, en este caso, de acompañarnos en el día de hoy, saludar, en primer lugar, darle la bienvenida al Reverendo Padre Rafael Bez Palomino, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, maestro de ceremonias y además profesor del Seminario Diocesano. Gracias, Rafael, por acogernos en tu casa. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y a la izquierda del Padre Rafael Bez se encuentra pues un cofrade, un buen amigo, pero cofrade de a pie, de los que, como se dice habitualmente, que también ha tenido la gentileza de atender y de acudir a la invitación y a la llamada que ha hecho Onda Cofrade. Juan José Rodríguez, muy buenas y bienvenido también. Gracias por estar aquí. Para mí es un honor estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Que te sigo fervientemente. Lo sé y te lo agradezco. Además de cofrade de a pie, como se dice, creyente, católico, cofrade, es hermano de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón de nuestra capital. Dirán ustedes de qué vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, vamos a hablar del mundo cofrade, evidentemente, pero también saben ustedes, porque ha sido la tónica de este programa durante los años de emisión en una anterior etapa, en otra casa, pero en la actualidad, que es la que realmente me interesa, que es esta, en Cádiz Directo, se puede ser católico, no se puede ser cofrade, evidentemente, pero si se es cofrade hay que ser católico y hay que ser creyente. Y todo eso forma parte de lo que se llama la religiosidad popular. Yo, buscando y documentando un poco qué es el significado de algo que se habla tanto, que es la religiosidad popular, pues voy a leer un pequeño párrafo breve, apenas dura 30 segundos, de lo que puede definirlo. Se identifica con la forma en que se vive la religión, el pueblo, entendido como pueblo llano, en oposición terminológica con la religiosidad oficial, que es la de las élites, los intelectuales y la jerarquía eclesiástica. Algunas de las manifestaciones de la religiosidad popular pueden ser consideradas como supersticiones, en otros muchos casos, por la religiosidad oficial. Es una forma, creo yo, que de definirlo. Probablemente, y seguro que lo he hecho con torpes palabras, pero seguro que el reverendo padre Rafael Bez, como digo, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, ¿qué es realmente la religiosidad popular, Rafael? Bueno, yo creo que quizás la definición que ahí se ha manifestado adolece quizás de demasiado extremismo, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que habría que mezclar, habría que hacer una pequeña distinción. La religiosidad popular es la forma de manifestar mi fe, diríamos, de una manera normal, cotidiana, ¿no? Diríamos como paralelo o como ayuda o complemento de lo que sería la liturgia de la Iglesia, ¿no? La Iglesia tiene una forma de celebración, una ritualidad y unos ritos y unas celebraciones que se formarían lo que sería la liturgia oficial, y la religiosidad popular entraría en ese gran mundo, porque es un abanico muy grande, dentro del cual está el catolicismo popular, que sería el de las hermandades y cofradías, pero la religiosidad popular es mucho más, ¿no? Porque verán ustedes que en la mayoría de la gente, pues en sus bolsillos llevan estampas, lleva el que más, el que menos lleva una medalla colgada, puede llevar una cruz, puede llevar un signo religioso, ¿no? Que eso también es parte o forma parte de la religiosidad popular, ¿no? Entonces diríamos que es un mundo muy amplio, muy grande, diríamos, de manifestar mi experiencia religiosa o mi creencia, mi creencia religiosa. En esa forma de expresar nuestra religión, que se conoce como religiosidad popular, entra el mundo cofrade, que abarca un espectro muy amplio de personas que probablemente, en muchos casos, sin manifestar una fe
muy extensa o profunda, sí se manifiestan a través de la religiosidad popular, no son todos los casos, es hablado de forma general. Teniendo en cuenta que estamos en una ciudad como Cádiz, pequeña, con una población más bien pequeña, el que más de un 20% de la población sea cofrade, ¿es para tenerlo en cuenta, Rafael? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y de hecho yo creo que la Iglesia católica valora, de hecho, el ámbito de la religiosidad popular y en concreto el mundo de las cofradías, ¿no? Los mismos obispos andaluces han sacado algunos documentos relativos a la manifestación del catolicismo popular, que todavía siguen vigentes, ¿no? Que son documentos que son puntos de referencia, ¿no? Y el mismo Papa Francisco ha invitado también a los obispos a que realmente valoren el mundo de las cofradías, ¿no? Lo cual, vamos a ver, esto no quiere decir que todo sea válido, es decir, no toda forma de manifestación en el mundo de las cofradías pueda ser válida, ¿no? Habría que ir purificando, y yo creo que, bueno, en este sentido los obispos tienen esa tarea como pastores que son de sus diócesis, ¿no? Evidentemente. Y en este caso se encuentra precisamente un cofrade de a pie, un creyente gaditano, que es católico, que manifiesta su fe, su religiosidad popular, a través de una cofradía, a través de una hermandad, porque la hermandad es una cosa y la cofradía es otra totalmente distinta, como es el caso de Juan José Rodríguez Parra, hermano del Perdón. ¿Tú cómo entiendes tu religiosidad y la encauzas a través de tu hermandad, Juan José? Bueno, yo, partiendo de la base de que para mí todos los titulares de todas las hermandades representan a la misma persona, que es a Jesús de Nazaret, yo tengo profundo amor y respeto por todas las cofradías de Cádiz, y especialmente por mi cofradía, porque precisamente el Perdón es una hermandad de barrio, es una hermandad muy vinculada al pueblo de toda la vida. Todos nos hemos conocido de niños, todos hemos crecido juntos en torno a la iglesia y todos nos hemos educado pues más o menos de la misma forma. Tenemos unos valores y esos valores pues los expresamos poniendo nuestros titulares en la calle y rindiéndole devoción y por supuesto los cultos internos, que también son importantes. Y sobre todo también la labor caritativa que hacen las hermandades para con aquellas personas que en estos tiempos pues están tan necesitadas y que cada vez, por desgracia, son más. Probablemente esa religiosidad popular o esa forma de entender un cofrade, lo que es la pertenencia a una hermandad, se reduce en la mayoría de los casos, si hablo de forma general, a lo que es una cofradía, a lo que es salir a la calle, a lo que es el culto, a lo que es un altar de culto, y no se tiene en cuenta la importantísima labor que hay detrás de la hermandad durante todo el año, labor social, labor de caridad, asistencial, etcétera. Bien, a ver, yo creo que hay dos cosas que habría que distinguir, ¿no? A ver, en el mundo de la religiosidad popular, cuando estamos hablando de la experiencia de fe, hablamos de experiencias personales. Es decir, el problema está, es decir, mi forma de entender la fe o de vivirla es distinta a la forma a lo mejor de José o la forma tuya, ¿no? Es decir, pero lo cual no quiere decir que no haya algo de confluencia. El problema está cuando, vamos a ver, cuando queremos hacer que nuestra forma de entender la religiosidad sea exclusiva, ¿no? O cuando queremos imponer un modo o un medio, ¿no? El tema está en lo siguiente, yo creo, ¿no? Es decir, a mí me parece que hoy por hoy tenemos con los medios de comunicación, tenemos la posibilidad de que se conozca la labor que hace el mundo de las hermandades, que yo creo que es una labor no solamente, digamos, importante, sino rica en matices, ¿no? Porque te sorprendes cuando vas conociendo realidades y hermandades que van haciendo determinadas cosas que a lo mejor tú no habías ni siquiera pensado, ¿no? Entonces a mí me parece que estas cosas hay que valorarlas, ¿no? Lo que es importante es que la cofradía no puede olvidar que funciona siempre como un trípode, ¿no? Entonces, si una de esas patas cojea, pues se pone, digamos, en jaque toda la estructura, ¿no? Es decir, la caridad es importante, los cultos son importantes, tanto internos como externos, pero también en la formación humana y cristiana, ¿no? Y yo creo que en esas son tres cosas en las que se tienen que mover. Ahí es un equilibrio. Es decir, no puede, digamos, la balanza no se debe inclinar hacia un lado o hacia otro, porque entonces perderíamos un poco lo que sería la estabilidad de la misma, ¿no? Ciertamente, es así. En tu caso tú lo comentabas, Juan José, como hermano del Perdón, insisto, yo creo que el padre Rafael lo ha explicado perfectamente. Más alto se puede decir, más claro probablemente no. Pero una hermandad como el Perdón, una hermandad de barrio, como tú dices, muy vinculada al pueblo de siempre, como otras muchas, repito, que todas las hermandades hacen su labor, una de una forma, otra de otra. Vuestra bolsa de caridad
Santa Gema de Galgarí, hace una importantísima labor en favor de los más necesitados, no solamente del barrio, sino hablo de la ciudad. Una hermandad tan arraigada en Cádiz como es la Hermandad del Perdón, por todo lo que significa y por los malos momentos que está pasando en estos momentos, naturalmente. Ha sido una Semana Santa y una Cuaresma bastante triste y lamentable, hay que decirlo, por todo lo que ha sucedido. Debe dejar intacto todo eso, tiene que dejar intacto, diría yo, lo que es la hermandad realmente. Bueno, la hermandad realmente ha seguido funcionando hasta ahora que ha sido cesado la Junta de Gobierno, pero yo no creo que vaya a dejar de lado la labor pastoral, la labor caritativa, porque a fin de cuentas esa caridad la ejercen los fieles que van al templo, pues son los que aportan su limosna y todo eso para que después la cofradía la pueda redistribuir. Yo no creo que ahora mismo haya un vacío de poder en ese aspecto seguirá funcionando y la cofradía seguirá aportando su grano de arena a la sociedad en forma de ayuda a los más necesitados. Pero ahora mismo que sí que ha sido triste, una Semana Santa profundamente triste, y te lo digo en primera persona, porque yo que vivo fuera y que habitualmente bajo a Cádiz siempre que puedo para ver los desfiles profesionales, este año el espíritu lo he seguido por televisión, no me he perdido ninguna, pero mi espíritu estaba totalmente destrozado. Tú que vives fuera y que eres hermano comprometido, quiero decir, de siempre, desde pequeñito. 41 años, se dice pronto. Vives fuera, como dice. ¿Cuántas veces, cuando tenías la oportunidad de bajar al centro y bajar a Cádiz, acudes siempre que puede, naturalmente, a los cultos internos de tu cofradía y a ver los titulares, a ver el Santísimo Cristo del Perdón? Los viernes aprovecho que tengo que recoger a mi señora en el trabajo para antes venirme un rato antes lo suficiente para ir a ver a mis titulares, para pedirle, no ya por mí, sino por todos, porque realmente todos debemos estar bajo el amparo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y para mí es muy importante cada viernes a verlo, porque es como si fueras a ver a tu mejor amigo. Qué bonito, ¿no, Rafael? Que digas vienes a ver conmigo. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Y sobre todo, antes hay una cosa que me parece que lo ha remarcado él, ¿no? El Papa en su viaje reciente a Egipto ha dicho que si en algo si se nos permitiera a los cristianos, a los católicos ser extremistas en algo, sería en la caridad, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues esto tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Quizás si en algo extremista tendríamos que ser, sería en la caridad. A mí me parece importante, él ha señalado una cosa importante de esta religiosidad popular y de esta forma de vivencia de fe, ¿no? Es decir, Jesús es para mí un amigo. Y yo creo que esto es de valorar, porque eso no lo ha aprendido ni en los libros, si lo ha aprendido realmente de la experiencia de vida y posiblemente lo haya heredado de sus mayores, ¿no? Lo cual yo creo que es un valor. Y en esto la religiosidad popular pasa mucho de generación en generación, que al fin y al cabo es la forma de transmisión de la fe, ¿no? Entonces yo creo que, porque bueno, yo de mis mayores pues aprendí el rezo del rosario, valorar la oración de la mañana, la oración a la Virgen, el rezo al corazón de Jesús, es decir, determinadas devociones las fui aprendiendo en el seno del hogar, ¿no? Y yo creo que estas cosas realmente calan en el corazón de las personas. Indudablemente esas experiencias, cuando se nos ponen en jaque a esas experiencias, pues digamos podemos tener sentimientos encontrados, ¿no? Él mismo señalaba que bueno, pues para él ha sido una semana triste, ¿no? Yo creo que para todos, yo no creo que sea fácil para todos, ¿no? Ni para un lado ni para otro creo que sea fácil todo lo que se ha vivido, ¿no? Sino todo lo contrario. A mí me parece que bueno, pues se ha intentado, yo no sé, es decir, yo creo que se ha intentado buscar un equilibrio que bueno, pues no ha podido ser en algunas cosas y bueno, pues esta falta de entendimiento nos ha ido subrayando algunos aspectos importantes que quizás han quedado al descubierto, ¿no? Es el hecho de que pertenecemos al seno de una iglesia, es decir, no podemos olvidar que existe una jerarquía y sobre todo no podemos olvidar que la Asociación Pública de Fieles, que en este sentido son las cofradías, pertenecen en esencia a una institución y a esa institución se deben también, no solamente se deben a los hermanos, ¿no? Y quizás esto es un proceso que requiere tiempo y mentalización de todos, porque esto no es solamente, claro, yo puedo a lo mejor pertenecer a la Junta de Gobierno y tener claro esto, pero a lo mejor el último de los hermanos de fila no lo tiene claro, ¿no? Entonces esto exige un proceso de formación serena, ¿no?
y sobre todo respetando ritmos que quizás muchas veces, pues bueno, pues por la premura de tiempo no se puede dar. Este tipo de cosas, Rafael, lo que ha sucedido con la hermandad, por ejemplo, del perdón, como se han dado en otros casos, otros años, afortunadamente son pocos los que ocurren, pero se han dado circunstancias, digamos, un tanto extremas con alguna que otra hermandad. Todo este tipo de cosas, para aquel que no está tan cerca del mundo de la Iglesia o tan cerca de lo que es la vivencia con una hermandad, puede, como bien decías anteriormente, poner en jaque ese hilo del que a veces pende lo que entendemos como religiosidad popular. Yo creo que está habiendo un fenómeno en el mundo de la fe, está habiendo un fenómeno que, digamos que pululando alrededor nuestra, y es convertir la expresión religiosa en un fenómeno cultural, ¿no? Esto llevamos muchos años viendo venir al lobo, y el lobo cada vez está más cerca, ¿no? Es decir, que está más cerca, porque indudablemente nosotros no podemos olvidar a dónde pertenecemos. Yo creo que todos sufren, es decir, cuando una parte del cuerpo sufre todo el cuerpo, ¿no? Es decir, que yo pienso que cuando la Hermandad del Perdón ha pasado por esto, yo creo que todos, todas las instituciones de la Iglesia, toda la Iglesia diocesana ha sufrido con esto, aunque aparentemente algunos puedan pensar aquí no ha sufrido nada más que nosotros. No. Yo, escuchando las declaraciones de nuestro obispo, también él señalaba que ha sufrido sobre este tema. Yo pienso que también el Consejo de Hermandades no ha sido una tarea fácil este trabajo, ¿no? Pero indudablemente lo que no podemos dejarnos influenciar es por lo externo a nosotros. Es decir, nosotros no podemos olvidar que formamos una familia y pertenecemos al seno de la Iglesia, y que en esta Iglesia lo que tenemos que buscar es la fraternidad, que quizá muchas veces, pues bueno, cuando hay experiencias personales muy arraigadas, y cuando a mí se me cuestiona mi sentimiento, mi forma de expresión, pues tiendo a defenderme, ¿no? Pero yo creo que un diálogo sereno y pausado quizás ayudaría a todos ayudaría a decir, bueno, pues quizás a lo mejor nos hemos equivocado, ¿no? Unos por un lado, otros por otro, y bueno, pues dar paso. Yo creo que todo esto va a ayudar, ¿no? El sufrimiento, decía el Papa Juan Pablo II, el sufrimiento también puede ser sanador. Y yo creo que, bueno, pues esta experiencia realmente va a sanar a todos, ¿no? Yo creo que por ambas partes, por todas las partes que están implicadas, yo creo que va a ser también una posibilidad de crecer, ¿no? Que yo creo que sería lo ideal. Sí, Juan. Sí, yo quiero apuntar con lo que ha dicho el padre, que yo, la palabra hermandad, yo la he echado un poco de menos, porque no he visto poca solidaridad con nuestra situación. No lo digo por la parte de la Iglesia, estoy hablando ahora por la parte del mundo de las cofradías y del Consejo. Y también he notado mucho que no solamente hay quien se alegra, sino que además, como un Sanedrín, ha pedido el castigo para los hermanos del perdón y para su Junta de Gobierno, cuando su Junta de Gobierno no hacía más que ejercer la voluntad de sus hermanos, que nos manifestamos primero en un cabildo con votación en 2015, donde votamos por unanimidad que lo que había aprobado el vicario en su día ahora se derogue. Yo eso no lo puedo entender. Y hay quienes han pedido castigo para nosotros y ahora pues están como satisfechos, como esa sed se ha calmado. Los que hemos sufrido somos nosotros. Evidentemente la Iglesia es un trocito que se le desprende en esta Semana Santa y lo tiene que haber sufrido también, pero que me consta que hay gente que se alegra, me consta. Yo no sé hasta qué punto, hombre, yo la palabra alegría de que ocurra algo malo, no, pero alegría de que ocurra algo malo a un hermano, creo que no. Quizás la palabra castigo es una palabra excesivamente extremista, podría yo decir. Yo no sé si la palabra es escarmiento o toque de atención, etcétera, porque claro, aquí tenemos a un sacerdote y tenemos al maestro de ceremonias de la Santa Iglesia Catedral y es canónigo de la Catedral. Es un hombre al que yo he ido muchos años en un acto protocolario que hay todas las cuaresmas y es en el Cabildo de Toma de Horas. Es un hombre que se encarga
además a la perfección, no lo digo porque él esté al lado, pero hace años que nos conocemos. Su labor pastoral en San Fernando ha sido inmejorable. Por circunstancias se encuentra en otro lugar de nuestra provincia, concretamente un sitio además muy bonito, que es Conil. Hay también que decirlo, y donde también está haciendo es una labor pastoral muy importante. Pero yo creo que habría que separar, a la hora de, ya que estamos hablando de hermandades y cofradías, de algo muy distinto. Una cosa es la estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, y otra cosa muy distinta es la carrera oficial. Eso es algo totalmente, yo creo que son dos cosas totalmente distintas. Teniendo en cuenta en que en nuestra diócesis son muy pocas, 2 me parece, como mucho, 3 contando con el puerto, con la prioral, las hermandades que van a la, podríamos decir, la catedral, a hacer su estación de penitencia, todo queda circunscrito a cumplir un horario y a una venta de sillas, no sé, quizá lo simplifique demasiado, pero... Hombre, yo creo que todas estas cosas se simplifican demasiado, se simplifican demasiado, y yo en algunas cosas desconozco todo lo, digamos, las motivaciones, claro. ¿no? Lo que yo sí creo, y antes lo estaba hablando con José antes al comenzar, a mí me parece importante 2 cosas. Una hermandad tiene que tener claro que la importancia de ella, un pilar fundamental son los cultos internos y los cultos externos. Y como signo del culto externo es la salida procesional. Entonces lo importante es la estación de penitencia. Cuidado, aquí hay una terminología que muchas veces utilizamos, digamos, para una cosa u otra, depende de lo que... decimos, hacemos estación de penitencia o estacio en la catedral, diríamos, pero forma parte del conjunto desde que salgo del templo hasta que vuelvo al templo, ¿no? Entonces la estación de penitencia lo es todo, ¿no? Entonces yo creo que siempre habría que salvaguardar lo que es la estación penitencial. De hecho, yo recuerdo que yo era niño, cuando alguna vez mi hermandad no ha podido salir, pues bueno, pues todos teníamos sentimientos encontrados, ¿no? Quizás a lo mejor, pues bueno, yo lo expresaría de otra manera, decir, bueno, pues mira, no he podido salir, pero bueno, como durante todo el año hemos podido hacer esto, lo otro, pues bueno, pues te sientes tranquilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hay que salvaguardar la estación penitencial, lo que sería la salida, porque es la protestación pública de la fe, ¿no? Que después la función principal, decimos, protestación pública de fe al hecho del credo público, pero exacto, diríamos el signo visible de esa protestación de fe que se hace en la función principal es nuestra salida procesional, y esto tenemos que salvaguardarlo. Que ahora ahí tenemos que ver todo esto, porque aquí son muchos problemas, digamos, imbrincados, ¿no? El hecho de un horario, el hecho de una madrugada que, bueno, que poco a poco se ha ido desangrando por parte de todos, porque yo no creo que sea de unos haya culpables y en otros o vencedores y vencidos, sino que, bueno, pues el día a día de nuestra sociedad está llevándonos a tener que repensar las cosas, ¿no? Yo pongo el ejemplo de las hermandades del pueblo donde estoy, pues estamos pensando y repensamos constantemente la necesidad de reducir horarios, de ajustarnos, porque vemos que realmente hay momentos en que estamos solos, desolados por la calle, y bueno, que quizás también entendemos que como es una población pequeña y nos tenemos que ir a otro lado a ver las manifestaciones populares, pues lógicamente pues también tenemos que buscar un horario concorde a las familias, a los niños y demás, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas, todo esto se tenía que ver con tiempo suficiente, y yo creo que en este proceso quizás se ha ido dejando todo. No busquemos culpables, ni busquemos vencedores ni vencidos, sino digamos, bueno, ¿qué responsables? Sí, puede ser. Sí, podemos buscar responsables, pero yo creo que lo más fácil es buscar responsables fuera de nosotros, ¿no? Y decir entre todos, bueno, ¿qué parte de responsabilidad tengo? Que quizás sería también lo ideal, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar qué parte de responsabilidad podemos tener cada uno de nosotros, quizá a lo mejor podemos decir, bueno, pues yo debería haber hecho esto, a lo mejor debería haber pensado esto otro, ¿no? Ahora vemos, digamos, el final de un proceso doloroso que, bueno, que yo creo que será sanador. Es mi deseo, y yo creo que es el deseo de todos, ¿eh? De todos, ¿eh? Sí, Sí, el padre Rafael ha hecho una frase muy definitoria. La estación de penitencia comienza desde que se abren las puertas de mi templo hasta que regreso a mi templo. Es que en este programa, quiero recordar que el señor don Ramón Sánchez Heredia leyó una cosa que se sorprendió, porque en el punto 2 de nuestro reglamento de régimen interno decía que a las 3 de la mañana estaríamos haciendo estación de penitencia, y él lo interpretaba, bajo mi punto de vista sesgadamente, en que a esa hora teníamos que estar haciendo ya entrada en la catedral. No. A esa hora el fiscal lee en el altar mayor
en la última junta que se toma en sacristía, donde dice que se determina hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, que se abren las puertas. En ese momento se inicia la estación de penitencia, no cuando llegamos con la cruz de guía catedral. Claro, es que fíjate, Juan José, que como tú bien decías, el padre Rafael lo ha dicho perfectamente. Vamos, la estación de penitencia comienza en el momento en el que tú sales de las puertas de tu templo y abres tu cortejo con una cruz. Claro, que esa es la que te marca el camino que te lleva hacia tu estación de penitencia, que no concluye hasta que termina esa. Y además ese momento te lo marca la autoridad eclesiástica, como se dice tantas veces de forma pomposa. La autoridad eclesiástica es evidente que es el Cabildo Catedral, no hay más. No. ¿No? El Cabildo Catedral no es la autoridad eclesiástica. En este caso me refiero concreto. No, tampoco. Nosotros, vamos a ver, la autoridad eclesiástica siempre es el obispo y tiene delegado esto en el delegado episcopal de hermandades y en el consejo. Pero en la estación de penitencia, Rafael, sí. No, la estación de penitencia, nosotros, el Cabildo Catedral, lo que hace es acogeros a todos en la casa madre de la diócesis, diríamos como un gesto de acogida. Eso es lo que hace el Cabildo Catedral, y acompañaros en la medida de nuestras posibilidades. No podemos olvidar que la mayoría de nuestros canónigos, pues cada uno tiene una ocupación, además de esto, es un plus añadido a esa ocupación, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos autoridad para decir, tú tienes que entrar a esta hora, tú tienes que entrar a esta otra, ¿no? Es decir, nuestra labor es el cuidado de la catedral, el culto de la catedral y diríamos el posibilitar que la catedral se convierta en el lugar de encuentro de todos, ¿no? Yo sí insistiría, porque yo creo que en esto, bueno, estamos hablando digamos, sobre el mismo aspecto, pero desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista, claro. Porque claro, aquí la cuestión es si cuando decimos estación de penitencia a las 3 de la mañana, ¿quiere decir que a esa hora tengo que salir? Pues no lo sé. Es evidente que lo que está regido por personas, lo que está regido por el hombre es imperfecto, como tal. Esa parte es la que realmente puede haber fallado. El que somos hombres y al ser imperfectos ha propiciado, como suele decir el refrán, y perdón, que quizás sean tanto extremistas, entre todos lo mataron y él solito se murió. Bien, podría ser una forma de expresar esto, pero hay una cosa, yo creo que hay una cosa, bueno, los fallos, se ve que hay una graduación de fallos, ¿no?, progresivo, ¿no?, y que esos fallos no han sido sanados, nunca no se ha pensado hasta que se llega al problema. Cuando se genera un problema, nunca se ve a lo mejor que ha habido fallos anteriores que lo han provocado, ¿no? Es decir, no se llega a esta situación si no ha habido un proceso anterior que la ha ido llevando, ¿no? Es decir, a mí me parece que si los estatutos, pongo a pensar, es que no lo sé realmente, es que como tampoco conozco la realidad de los estatutos de la Iglesia, ¿no?, pero si en el estatuto aparece una hora, es decir, también sabemos que en el estatuto no debe aparecer una hora, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, nosotros lo estamos ahora revisando, ¿no?, porque nos parece importante de que es importante los matices y sobre todo es importante no ceñirnos digamos, cerrarnos o encuadrarnos en un horario, ¿no? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que eso un día nos puede beneficiar, pero otro día nos puede perjudicar. Es decir, que a lo mejor, mientras que está todo estupendamente, pues bueno, pues tiene sentido, pero ¿y cuando no está todo estupendamente? Pues a lo mejor se necesita una reestructuración, ¿no? Y quizá esa es la labor mala que tiene un consejo de hermandades, pero es que el cargo lleva consigo también dificultades que tienen que saber asumir y sobre todo que tienen que saber buscar el mayor consenso, ¿no? Cuando no se llega a un consenso, a lo mejor hay que tomar decisiones que no nos gustan, pero eso yo creo que también tenemos que asumir que forma parte del día a día. No es lo deseable, pero también ocurre. Y eso quizás también, indudablemente, eso tiene que ver mucho con el ser humano, ¿no? Es decir, que mis errores o mi cerrazón pues puede provocar un error mayor o una cerrazón mayor, ¿no? Y bueno, pues como somos personas, pues lógicamente la falta de entendimiento no es lo deseable, ¿no? Lo ideal sería que los hermanos convivieran unidos, ese sería lo ideal. Sería lo ideal, efectivamente, utópico diría yo, Juan José. No, no es utópico. Yo diría que para nosotros, para los hermanos del perdón, las 3 de la mañana no supone un capricho, supone un sentimiento, supone una historia que tenemos detrás de 70 y pico de años, supone nuestra seña de identidad. Nosotros estamos pagando los daños colaterales de que se haya desnaturalizado la madrugada del Viernes Santo. Nosotros jamás
hemos interferido el paso de ninguna cofradía porque somos la última y nunca hemos lesionado a nadie, y además la Hermandad del Perdón ha estado muy vinculada, muy querida y muy valorada por todos los órganos eclesiásticos, por todo aquello que aportó don Manuel Garrido en su etapa, y que como era una familia, pues todos han tenido ese mismo sentir y han querido seguir con ese mismo proceder. ¿Qué pasa? Que de alguna forma nos hemos visto lesionados por problemas que nosotros no hemos generado, y el hecho de que nos quieran imponer es que es una imposición. No estamos hablando de vamos a negociar, no, ha sido una imposición, porque a cada recurso que hacía nuestra Junta de Gobierno era contestado con un sinsentido. Primero, que las otras dos cofradías se habían ido porque en votación sus hermanos así lo habían decidido. Vale, nuestro cabildo no tiene validez ninguna, el de los demás sí. Nosotros decimos que queremos mantener nuestra hora y queremos mantener nuestra identidad. Nuestro cabildo no vale. Después, que si el problema de los cortes no es para solucionar el problema de los cortes, mientras se produce un corte importante en la misma jornada de Jueves Santo entre Nazareno y Medinaceli y nadie dice nada, y se produce un corte para que Buena Muerte pueda hacer su estación de penitencia sin luz diurna y nadie dice nada. Pero nosotros sí, es un corte que afecta, cuando se ha visto esta Semana Santa, que afecta pero poco, porque con el parón que tuvo Medinaceli nosotros podíamos haber salido a nuestra hora y haber estado detrás de descendimiento perfectamente y haber cumplido, como se comprometió nuestro hermano mayor, a cumplir los horarios en Palillero. Hay algo que ya yo he comentado en algún que otro programa y evidentemente no quiero tampoco abundar en ello, ni tampoco abusando en este caso de la presencia de un representante de la Iglesia, evidentemente. Sí, en este caso que tú comentabas, y... está claro, pero hay una cosa que tú comentabas, Juan José, y es el error, si se me permite decir la palabra, entre comillas, que se permitió en su momento de que en un estatuto, en un reglamento interno de una cofradía, como es el caso del Perdón, quien ostentaba en ese momento, digamos, cierta autoridad o potestad para poder hacerlo, aprobó y permitió algo contemplado en ese reglamento de régimen interior en contra de lo que estaba establecido. Hablo del secretariado diocesano para Hermandad y Cofradía, que permitió, incluso en contra de lo que se le estaba aconsejando, de que no se podía contemplar esa particularidad de las 3 de la madrugada, y autorizó y firmó el que así fuese. Eso ahora se está arreglando y se va a derogar, se va a quitar, no se va a contemplar en ningún reglamento el que se contemple en ninguna hora. Pero en el momento digo hasta ahora, pero en la Cuaresma y Semana Santa ese documento estaba en vigor y es lo que de alguna forma ha originado todo lo que ha sucedido. El cese de una Junta de Gobierno, enfrentamientos que no son deseables, un castigo, una sanción por parte del obispado de nuestra ciudad, de nuestra diócesis, que alguien puede considerar desmesurado. No sé yo cómo se entiende todo esto, Rafael. Vamos a ver, si no lo miramos desde la fe, difícilmente podemos entender este proceso. Yo creo que, vamos a ver, antes habéis dicho, y yo creo que ha sacado un personaje que era un hombre admirable, ¿no? Manuel Garrido. Manuel Garrido. Yo creo que don Manuel Garrido en estas circunstancias no hubiera perdido su talla de hombre de iglesia, hubiera intentado ayudar como hombre de iglesia que era a ver las cosas de otra manera, ¿no? Yo quizá, cuando nos encerramos en todo, cada uno, en los extremos, pues lógicamente el diálogo no es posible, no es viable, ¿no? Entonces, vamos a ver, errores habidos, bien, pero ¿qué vamos a estar? ¿Vamos a estar señalando el error? No, corrijamos el error si es posible, centrémonos, seamos capaces todos de tener capacidad de decir, bueno, si esto está equivocado, arreglémoslo en la medida de lo posible. Aquí no hay vencedores ni vencidos, aquí hemos perdido todos. Yo estoy convencido que hemos perdido todos, porque este desgaste, en el fondo, de cara a la sociedad en la que vivimos, no nos deja en buen lugar a ninguno, a ninguno. Hemos perdido todos, ¿no? Y yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo por volver a reencontrarnos. Deberíamos hacer este esfuerzo, ¿no? Y yo, desde mi experiencia y sobre todo desde mi cercanía, pues rezo el primer día desde que he sabido quién era el comisario, pues bueno, rezo por él porque realmente tiene una labor, yo no digo difícil, sino una labor apasionante, ¿no? Es decir, reencontrar a todos, ¿no? Y bueno, esa labor necesita de la oración de muchos. Y yo creo que, bueno, por mi parte cuenta con esa oración y yo creo que lo que se ha intentado
yo no hablo de castigo, no hablo de, digamos, de pena ni nada, sino que yo creo que, bueno, pues hay un parón ahora mismo que, bueno, pues vamos a estudiarlo. Yo creo que conforme el proceso vaya andando, el mismo proceso en sí mismo se irá sanando, y yo creo que esto, si entre todos se le hace la vida, ¿no?, digamos, y el camino fácil al comisario, pues yo creo que será una cosa que, bueno, pues pronto tendrá solución, ¿no? Yo creo que la labor que tiene por delante Francisco Pedreño, que va a ser el comisario designado por el secretario diocesano en este caso, para que se encargue de regir no los destinos de la hermandad, sino él es una persona de transición, como ocurre en otras muchas cofradías, de que en el posible o en el espacio de tiempo menor posible propiciar el que se regularice la vida interna de la hermandad y propiciar a su vez un cabildo de elecciones que dote a la hermandad de una junta de gobierno que es la que realmente tiene que sustentar la vida de la hermandad, el día a día de la hermandad, que culmine en su momento, primero que se atienda el culto interno, la vida diaria, pero que culmine la Semana Santa del año que viene con la salida procesional. En este caso concreto habéis nombrado los dos a una persona muy querida en Cádiz, como es Manuel Garrido Serrano. Su hijo, Manuel Garrido, va a ser la persona que pretende encabezar esa candidatura. El proceso electoral está en este momento suspendido, pero encabezará en su momento, yo creo que con muy buen criterio, esa nueva Junta de Gobierno, esa nueva etapa dentro de la Cofradía del Perdón, y cuenta con el apoyo de todos los hermanos, creo, ¿no, Juan José? Sí, además es una persona también muy querida dentro de la cofradía, muy devota. ¿Puede ser el catalizador real sí, de la cofradía? Sí, bueno, realmente el señor Pedreño va a hacer ahora como de mediador, ¿no? Ahora mismo está ejerciendo ese puente para tender hilos que puedan solucionar las cosas. Pero realmente el sentimiento que tenemos los hermanos es que el perdón no volverá a procesionar a las 3 jamás en la vida. Y entonces habrá hecho que nuestro esfuerzo de este año, que nuestro esfuerzo voluntario de este año habrá sido inútil. Y no hay nada más para una persona humana que sentir que ha hecho un esfuerzo muy grande, porque no hacerlo este año supone que no puedo hacerlo hasta el año que viene, para nada. Que yo comprendo que el padre quiere que todo vaya según los cauces, sí, pero que cuando la persona humana se ve pisada, normalmente reacciona, normalmente. Bien, pero aquí viene el plus que el cristiano tiene y que el católico está llamado a hacer, que es el plus del perdón. Y bueno, quizás a lo mejor se está pidiendo que seamos generosos, digamos, en perdonar. Si en algo se ha fallado, en perdonar. Pero cuando tenemos un daño infligido, el que sea, lo que tenemos es que no estar lamiéndonos las heridas, ¿no?, recordando quién nos lo ha hecho, sino lo contrario, sanar la misma y seguir avanzando, ¿no? Y en ese avanzar a lo mejor podemos encontrarnos de nuevo como amigos, que esto es lo importante. Cierto, pero si usted me dice que tenemos que aplicar el perdón, y para mí es una palabra que es sagrada, porque son las enseñanzas de Jesucristo, qué pena que ese perdón no ha venido un poco antes, de decir, bueno, vamos a dejar este año de transición como acaba su mandato el Consejo Local, y para el año que viene, con tiempo suficiente, lo tratamos, lo negociamos, lo vemos, pero no, es que ha habido una cerrazón. O sea, no salís a las 3, no salís a las 3, y eso es lo que nos ha terminado por indignar, no por otra cosa. Si nosotros tendremos que volver a salir otra vez, seguramente saldremos, y seguramente Manolo Garrido, si toma las riendas de la cofradía, nos lo explicará a los hermanos convenientemente y nos convencerá, porque todos queremos lo mejor para nuestros titulares y todos queremos hacer esa protestación de fe, porque es lo más bonito que puede tener un cofrade, que llegue el día señalado, que tú has estado luchando un año, rezándole en privado, viéndolo, como decimos, a un amigo, para que ese día homenajees a tu amigo y lo lleves a lo más alto, procesándolo tu fe y tu respeto en la calle. Pero este año ha sido la razón, no y no. En su momento, y ya casi finalizando, en su momento comentábamos que según el derecho canónico leíamos 2 artículos concretamente del derecho canónico, y se establece, y eso lo conoce perfectamente el padre Rafael, la Hermandad del Perdón tiene 82 años de historia, son unos 76 creo que realizando su estación de penitencia a esa hora, y se contempla, lo estoy citando de memoria y no debería hacerlo, pero se establece en el derecho canónico, en uno de los artículos, que cuando una costumbre o una manifestación
de religiosidad popular, como es una salida de una hermandad, se hace durante 35 años de forma ininterrumpida y sin ninguna causa que impida lo contrario, se convierte en algo establecido y, por tanto, la Iglesia reconoce ese derecho que se tiene para hacerlo como se ha hecho habitualmente. Bueno, por circunstancias, y sería abundar más en un mismo tema, pues como bien decía el padre Rafael, por parte y parte, no ha habido entendimiento, somos seres humanos, como decía anteriormente, somos imperfectos y no se ha llegado a un entendimiento. Yo creo que a partir de ahora, Juan José, tú como hermano de más de 40 años, de toda tu vida en la hermandad y como participante activo de lo que es la vida de la Iglesia, ahora toca mirar hacia adelante. Sí, no cabe otra. Hay que mirar siempre hacia el futuro, hay que ser positivo y hay que, ya lo pasado está, nos relamemos la herida porque es inevitable, pero que hay que mirar el futuro porque hay una nómina importante de hermanos, de 700 y pico de hermanos, por los que hay que velar y por los que hay que proteger, en el aspecto de que la hermandad siga funcionando no solamente como culto, sino como lo que hemos dicho, con su bolsa de caridad, con su quehacer día a día, con su amistad. Haciendo hermandad. Claro, lo que es la palabra hermandad, la palabra hermandad recoge mucho y recoge, digamos, el espíritu de Jesús, ¿no? De que seamos hermanos. Y claro, esa unión que tiene la cofradía yo no creo que se vaya a romper por esto, no quiero pensarlo. Evidentemente, si se cumpliera el castigo de 2 años sin salir, sí haría que mucha nómina de hermanos, la nómina de hermanos se viera muy disminuida. Yo creo que eso no se va a llegar a cumplir, ¿no, Rafael? El que se castigue 2 años a... No, hombre, yo pienso que estas cosas son, bueno, hay que poner lo que sea, pero yo creo que en el trabajo del comisario está el hecho de que cuanto antes la vida normal y diaria, el que hacer diario de la hermandad se ponga en marcha. Yo creo que eso no creo que se llegue a tan, digamos que eso es un límite, ¿no? Esos límites nunca son deseables, ¿no? No, evidentemente son el decreto establece que yo creo que se ha, digamos, exagerado un poco porque lo voy a decir desde el punto de vista más crítico, ¿no? Se ha intentado dar un toque de atención, o se ha dado un toque de atención, o se ha dado un escarmiento, es decir, que las cosas no van por aquí, somos conscientes, los 3 que estamos aquí, o los 2 en este caso la Iglesia ya lo ha dicho, de que somos instituciones dentro del seno de la Iglesia. La Iglesia es jerárquica, como bien decía el padre Rafael anteriormente. Alguien decía, no es democrática, pues no, desde este punto de vista no es democrática. Son jerarquías. Estas son las normas, o se toman o se dejan. Es así. Bueno, yo pienso que las normas hay 2 cosas, ¿no? No es cuestión de se toman o se dejan, sino que bueno, hay que ver el espíritu de la norma, con qué deseo se ha dado esa norma y bueno, pues aprender de eso, es decir, que es lo real, ¿no? Es decir, que yo cuando el decreto del vicario general realmente no va como un castigo, sino simplemente va, diríamos, con el deseo de que se den pasos hacia el encuentro, ¿no? Y yo creo que en eso la labor del comisario será fructífera pronto. Por supuesto. Pronto, yo creo que sí. Yo, ya para terminar prácticamente, desearle, como bien ha dicho el padre Rafael, a Francisco Pedreño, que es un buen amigo, yo creo que ha hecho labor importante como comisario en algunas cofradías, que el Señor le ilumine, evidentemente porque tiene un trabajo por delante importante, que es, yo creo que él mismo lo desea, de regularizar la vida de la hermandad lo antes posible, porque lo que la hermandad necesita es ya no mirar más hacia atrás, sino mirar hacia adelante, tomar nota, no la hermandad, sino los que de alguna forma han propiciado que todo esto ocurra, tomar nota, regularizar esa vida, mirar hacia adelante, emprender un camino ilusionante. Manuel Garrido, hijo, lo va a conseguir. Yo estoy convencido de que la confianza en el espíritu de su padre, que fue el hombre que prácticamente le dio al perdón todo lo que ha sido, todo lo que es, lo va a conseguir, y con el apoyo de hermanos como tú, Juan José, seguro que lo consigue, ¿no? Es que todos somos espejos de nuestros padres. Por supuesto. Entonces, mejor espejo que ha tenido Manolo Garrido no lo va a hacer, es imposible que lo pueda tener en el mundo de la cofradía. Yo estoy convencido de que Manuel Garrido lo consigue, seguro que lo consigue, e insisto, con el apoyo de los hermanos del perdón, que forman, como se suele decir, una masa social, permítame la expresión, pero se utiliza habitualmente, y tanto Juan José como el padre Rafael, como un servidor, lo comentábamos antes de empezar, somos activistas en redes sociales y estamos al tanto, pero esa masa social, que son los hermanos del perdón, que es su mayor activo, el mayor activo que tiene son sus hermanos, van a hacer todos una piña,
y van a empujar hacia adelante, remando todo el mundo hacia la misma dirección, a que el perdón siga siendo, no que vuelva, sino que siga siendo la gran hermandad que siempre lo ha sido. Juan José Rodríguez Parra, querido amigo, cofrade, comprometido cristiano y católico, y hermano del perdón, gracias por haber estado aquí con nosotros, de verdad. Gracias por darme la oportunidad. Ha sido un placer. Al reverendo padre Rafael Bez, canónigo de la Santa Iglesia Catedral, maestro de ceremonias también de la SEO gaditana, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por habernos acogido en esta que es también tu segunda casa, que es el seminario. Bien, estaba dando clases Lo sé. y tengo el tiempo justo para moverme para otro lado. Lo sé y lo agradezco de verdad. Muchísimas gracias, gracias Rafael. a vosotros. Ha sido un placer. Y a ustedes emplazarles para la próxima semana, simplemente con dos apuntes muy rápidos, y es que este fin de semana, el sábado concretamente, dentro de este tiempo de glorias y del mes de María, que es el mes de mayo, tendrá lugar el pregón a Nuestra Señora del Rocío, de la Hermandad de Cádiz, con lo cual se inician los cultos y los actos de otra de las manifestaciones de fervor popular que ya en su momento el Papa Juan Pablo II dijo precisamente desde la Dial del Rocío que todo el mundo sea rociero. Fíjense hasta qué punto. Así que se inicia este próximo fin de semana. El pasado fin de semana, como digo, también tuvo lugar otra de las, dentro de este tiempo de glorias, la presentación del cartel que anuncia este tiempo y el pregón de las glorias que tuvo lugar el pasado viernes en el convento de Santo Domingo, que pronunció el cofrade gaditano Pepe Trigo. Cartel que se presentó el miércoles, que ya lo comentábamos en su momento. Resulta cuanto menos curioso que el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz olvide que este año es el año de la patrona de Cádiz, la Santísima Virgen del Rosario. Se cumplen 150 años de su patronazgo sobre nuestra ciudad, 70 años desde que fue coronada precisamente un mes de mayo y 50 años desde que fuera proclamada alcaldesa perpetua de la ciudad. Y además es la patrona del Consejo Local. Todo eso lo ha olvidado y el cartel pues no representa la imagen de Nuestra Señora. En fin, que son seres humanos y son imperfectos. Somos seres humanos y somos imperfectos. Gracias por habernos acompañado una semana más. Nos encontramos la próxima. Gracias y que sean felices. Por cierto, el correo electrónico semanasanta@cadizdirecto.com, semanasanta@cadizdirecto.com. Ahora sí, hasta la semana que viene.